Hola, bienvenidos a una nueva edición de Hablando de Seguridad. Como saben, un espacio para compartir ideas, sugerencias, recomendaciones para mejorar nuestros niveles de prevención y seguridad. En esta ocasión nos acompaña Pedro Linares Rodríguez, destacado especialista en respuesta a emergencias y gestión de riesgos de desastres. Bienvenido, Pedro. Eduardo, buenas noches, muchas gracias. Bien, contigo, Pedro, vamos a compartir un poco el tema de los accidentes. Los accidentes no avisan, ¿no? Y Correcto. tenemos que saber cómo responder ante ellos. Somos una ciudad que está creciendo muy rápido. Tenemos cada día construcciones, edificios nuevos, tenemos más medios de transporte, la calle se está llenando de motos, de vehículos, y esto también aumenta el riesgo de emergencias cotidianas, de emergencias día a día, ¿no? Hay distritos como Surco, donde el año pasado se han atendido 14.000 emergencias, ¿no? En este preciso momento, mientras estamos conversando, está ocurriendo una emergencia en cualquier lugar de Lima, en algún lugar de Lima, sea una emergencia médica, sea un rescate, sea un accidente vehicular, ¿no? ¿Cuál es la situación actual de los sistemas de respuesta a estas emergencias en Lima? Muy interesante, Eduardo. Efectivamente, Lima está creciendo muchísimo. Tal vez ya todos lo conocemos de una manera de repente desproporcionada. Hacia arriba también vemos muchos edificios donde existían antes chalés de 2 pisos, ahora encontramos un edificio pues de 18, 20 pisos, ¿no? No está mal, creo, el desarrollo, el crecimiento, pero sí tiene que ir de la mano con de repente una adecuada capacidad de los servicios básicos, ¿qué te digo? Pues luz, agua, gas, y dentro de los servicios también está el servicio de respuesta a emergencia, el cual considero yo cada vez está más colapsado. Y te pongo un ejemplo, Eduardo, así hablando de, por ejemplo, urgencias y emergencias médicas. Conseguir una ambulancia en Lima, hoy en día, por lo menos tarda unos 30-35 minutos. Tenemos ambulancias en el Cuerpo de Bomberos, tenemos ambulancias del SAMU, que es del MINSA, un servicio de atención médico urbano. También tenemos algunas ambulancias de los gobiernos locales, pero toda esa capacidad logística está hackeada por la cantidad de urgencias y emergencias médicas y resulta muy difícil. Antes el tiempo de respuesta pues, de una ambulancia de repente era 8 o 10 minutos, ahora es 30-35 minutos. Lo mismo pasa con de repente los incendios, tenemos las calles tuburizadas, el mismo tráfico dificulta un tiempo de respuesta adecuado, tenemos pistas que no son adecuadas, con baches, y últimamente ya tú has visto que en los últimos años la ciudad se ha llenado de rompemuelles. Y falta un poco de personal también, ¿no? En los Falta sistemas de personal, respuesta, ¿no? efectivamente. En el caso del Cuerpo General de Bomberos son voluntarios. Claro. Nacieron voluntarios, siguen siendo voluntarios. Voy a decir nacimos voluntarios porque pertenezco a la También institución. eres oficial del Cuerpo de Bomberos Así es, voluntarios. nacimos voluntarios, seguimos siendo voluntarios y en algún momento se va a requerir, sin perder el espíritu altruista del voluntariado, el voluntariado tiene que seguir existiendo. Solamente quedan 2 países con bomberos 100% voluntarios, ¿no? Chile y Perú. Ese altruismo, esa mística tiene que prevalecer por toda la vida. Sin embargo, las otras instituciones de respuesta propias de los gobiernos locales o de los ministerios tienen que sumar y hacerse, digamos, más sólida, más equipo, ¿no? Más trabajo en equipo. La misma policía, el cuerpo de serenazgo, el MINSA, de salud, los gobiernos locales con su propia respuesta, ¿no? De alguna manera eso va a aliviar la carga, porque efectivamente, como tú dices, hay una estadística altísima de emergencias en Lima Metropolitana, muy Claro, alta. estamos viendo el tema, como tú lo has mencionado, del colapso de los servicios básicos, lo cual genera un mayor incremento de emergencias, ¿no? Tenemos, como tú dices, un edificio donde antes había un chalet y vivían 10 personas, ahora tenemos 30 departamentos con 150 personas, ¿no? La preocupación es ese tiempo de respuesta, ¿no? Que antes era de 8 minutos, 10 minutos, ahora es de media hora o más.
hay muy pocas ambulancias en el Cuerpo de Bomberos, hay muy pocas ambulancias en el SAMU, algunas municipalidades tienen ambulancias, pero aún así no se dan abasto para la cantidad de emergencias que ocurren día a día. ¿Qué están haciendo desde tu óptica como oficial de bomberos, como especialista en gestión de riesgos? Has sido funcionario también en varias municipalidades en las áreas de defensa civil. ¿Qué están haciendo las municipalidades o los gobiernos locales para resolver esta situación tan crítica? ¿Qué sabes tú de esto? Muy interesante la pregunta. Muchas municipalidades se han comprometido. Se han comprometido con sus ciudadanos en principio, ¿no? Con sus vecinos y también sumándose a las instituciones de primera respuesta como el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Perú para quitarle, digamos, podríamos decirle la casuística más alta, las urgencias médicas, las fugas de gas, los amados de incendio, digamos emergencias menores que pueden ser controladas por profesionales que son contratados directamente por los gobiernos locales. O sea, un poco para que se entienda, ¿no? Le están dejando ya lo más pesado, digamos, lo más Correcto. crítico a los bomberos, al cuerpo de bomberos, y para evitar que ellos tengan que abocarse a cosas que se pueden manejar a nivel más local, de repente un poco más doméstico, se crean estos pequeñas unidades de respuesta, ¿no? Fugas de Correcto. gas, accidentes menores, pequeñas caídas, pequeñas situaciones que no ameritan de repente que se muevan grandes máquinas de bomberos. Correcto, ¿no? A veces correcto. hemos visto fugas de gas o atrapados en ascensores que no son emergencias, pero ante las cuales se han movido camiones, ¿no? Que podrían estar guardándose para incendios de gran magnitud, ¿no? Un camión de bomberos, Eduardo, cuesta 1 millón de soles, 1,5 millones. Y cuando son vehículos especializados pueden alcanzar los 3 millones, 4,5 millones, 5 millones de soles. Imagínate mover tremenda logística y el recurso humano por las calles de Lima para un atrapado en ascensor que lo puede resolver una rescate ligera, por decirte así. Una ¿no? camioneta, Una 4x4. camioneta con las llaves básicas para liberar personas y que esos chicos sean personas entrenadas, ¿no? Entonces, algunos gobiernos locales han identificado esa problemática y está resultando una excelente fórmula para servir al ciudadano, para sumar al servicio. Como Surco y Miraflores, ¿no? Por ejemplo. Surco, Miraflores, San Borja, que tiene Santiago Surco, Miraflores, San Borja y algunos otros distritos más me parece que también tienen unidades de rescate con personal especializado para dar esa respuesta, ¿no? Sumándole ambulancias incluso, ¿no? Claro, y para que se entienda bien, ¿no? No se trata de usurpar una función o de un intrusismo, ¿no? Sino se trata más bien de descargar el peso que llevan los bomberos Correcto. sobre sí y ayudándolos, asistiéndolos con la logística, con los recursos municipales para atender emergencias menores que pueden controlarse, como bien lo mencionas, con personal entrenado y con una logística básica de la que muchas municipalidades disponen, ¿no? Y vemos también que una vez más las municipalidades, al igual que en el tema de serenazgo y policía, las municipalidades pueden ser un aliado muy importante para el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios, que a la final es quien va a tener que atender las emergencias que se vienen produciendo, ¿no? Las estadísticas son bastante preocupantes, Pedro, ¿no? Frente a ello, ¿cuál es la realidad de los sistemas que hasta ahora vemos como tradicionales, ¿no? Como el SAMU, como los bomberos, como tú dices, uno llama y o no hay ambulancias, o no hay personal, o simplemente demoran media hora y en muchas ocasiones esto puede ser fatal, ¿no? Claro, claro que sí. Bueno, las realidades también siguen siendo preocupantes porque muchas instituciones tienen un presupuesto asignado, ¿no? Sin hablar de temas de políticos, ¿no? Estamos hablando acá de eficiencia, capacidad de gasto. Pueden tener un presupuesto asignado y no se lo gastan por completo. El primer objetivo, siempre en el sector público, es gástate todo el presupuesto que tienes asignado. Y el segundo es gástalo bien. ¿Por qué? Porque
la institución podría ser penalizada. Si te dan 80 o 90 millones de soles al año y te gastas 30, 40, incluso podría ser visto como que ¿para qué exiges más presupuesto si lo que te damos no te lo gastas por completo? Entonces eso genera una sensación de ineficiencia, ¿no? Ineficacia. Y de negligencia, ¿no? Porque estamos hablando Sí. de instituciones que salvan vidas. Entonces, que no gasten su presupuesto en comprar más ambulancias, en arreglar los vehículos de rescate, en capacitar a su personal, en que su personal salga seguro en una emergencia, es prácticamente pues es un crimen, ¿no? Últimamente, Eduardo, hay un ejercicio que a mí me parece muy saludable, que los gobiernos locales entran a un ranking de ejecución de presupuesto. Entonces, como que los alcaldes aspiran, ¿no?, a estar entre los primeros lugares, y eso es muy bueno porque eso va a favor de la comunidad. Obviamente de manera transparente, cumpliendo todos los procedimientos de las contrataciones del Estado, que sabemos que también tienen su lado difícil, ¿no? Puede ser que a veces algunas licitaciones se caigan por factores externos o ajenos a la misma corporación, al mismo gobierno local. Pero sí tenemos que estar muy, muy cerca del 100%. Y vemos en los rankings de los gobiernos locales que hay pues 2 o 3 que han cumplido con el 100%, 95, 90% de ejecución presupuestal y otros que están muy por debajo. Entonces ahí se pierde muchísimo. Se pierde una gran oportunidad de seguir sumando en otros escenarios. No solamente pues el servicio de respuesta a emergencias, limpieza pública, áreas verdes, iluminación, pistas, veredas, etcétera, ¿no? O sea, sabemos que Lima necesita muchísima inversión y mantenimiento. Claro, y sobre todo muchos distritos que no han logrado gastar su presupuesto son de los que más riesgos tienen de ocurrir emergencias y situaciones críticas, ¿no? Grandes incendios, derrumbes, ¿no? Justamente son los que más adolecen de esto, los que menos han gastado y menos han invertido en ello, ¿no? Teniendo el presupuesto para hacerlo. Yo creo que no hay distrito pobre, ¿no? O sea, de todas maneras, tienen ingresos a través de las recaudaciones, de impuestos, arbitros, claro, unos más que otros, definitivamente. Pero, como dices tú, los que más adolecen a veces son los que menos ejecutan. Los que menos gastan. Así es. Hay una pregunta que me hiciste acerca de las estadísticas. Se me ha venido a la mente ahorita. En la Nochebuena, perdón, en Año Nuevo, en esa madrugada, 77 incendios. 77 incendios en la noche. En Año Nuevo. En Año Nuevo. Sí. Y en Navidad otro tanto. Sí, claro. Algo de 50, llegando a 60 incendios que ha atendido el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios Perú. Eso es la fuente, la central de comunicaciones. Es una fuente válida y que uno dice, eso es alarmante, preocupante, es en crecida todos los años. Y eso se debe en gran medida también a la pirotecnia, y vamos a decirlo claramente, Eduardo, acá en el Perú los incendios son los más caros del mundo, porque los apagamos con agua potable. Ese es un dato que muchas personas de repente no lo tienen claro. Los camiones de bomberos, las autobombas, llevan 1000 galones de agua. Esa agua es obtenida de los hidrantes. Los hidrantes están conectados a la red secundaria de agua potable de Sedapal. Entonces, cuando un vehículo llega a una emergencia, un incendio que puede ser catalogado como código 2 para arriba, esa agua le dura minutos, 3, 4 minutos. Viene otro camión de bomberos, lo abastece, pero en algún momento se tiene que abastecer de los hidrantes. Ese abastecimiento es de agua potable, la misma agua que sale por el caño de la cocina. Agua potable. El agua que tenemos en la casa. Así es. El agua que entró por la atarjea y siguió un proceso de decantación, filtrado, potabilización, costosísimo por litro, esa agua le echamos a los incendios. Hasta que llegan, ya después de unos minutos, incluso horas, las cisternas de Sedapal, las cisternas de los gobiernos locales. Por eso es muy importante que los gobiernos locales también se sumen con sus cisternas que usan para riego
ya esa agua no es potable, es agua dura, agua no tratada, agua de regadío, ¿no? Pero imagínate cuánta agua potable estamos lanzando en los incendios. Código 2, código 3. En Año Nuevo un incendio en Villa Salvador, uno en Santa Anita, código 3, de grandes proporciones. Imagínate en los primeros minutos cuánta agua se ha utilizado ahí. Es por eso que decimos que son los más costosos del mundo. Aparte la hora máquina. Y bueno, la hora hombre es voluntaria. Podríamos decir que en ese sentido ya el Estado se ha ahorrado un dinero. Pero no dejan de ser incendios costosísimos para el Estado. ¿Y cómo apagan incendios los países desarrollados, ¿no? Los países que tienen un buen sistema de respuesta a emergencias? Buena pregunta. Tienen una red aparte. O sea, tienen su red de agua potable y aparte tienen una red contra incendio. La ciudad nació así. En el caso de Lima tendríamos que volver a romper pistas y veredas para crear una red adicional, una red aparte de agua contra incendio. Cosa que me imagino que les asusta a muchos alcaldes. Claro, imagínate, sería inviable a estas alturas, ¿no? Entonces, tú que eres un hombre dedicado a la prevención, esto se puede reducir, se puede atenuar trabajando la parte preventiva, la parte prospectiva, anticipándonos. No puede ser que en una noche tengamos 77 incendios. Claro, desde código 0, los bomberos utilizan códigos, ¿no? Código 0 es un amago. Código 1, un incendio de pequeñas proporciones. Código 2 ya es un incendio que requiere una logística, 2, 3 camiones de bomberos, 2 compañías involucradas, y así va creciendo, ¿no? Código 3 ya de repente una departamental completa, con vehículos especializados, rescate, unidades aéreas, ambulancias. Entonces, todo ese despliegue que se ha realizado en esas 77 incendios solamente de Año Nuevo, imagínate cuánto, en el año, todo ese despliegue se puede atenuar, se puede reducir a la mínima expresión, causando un menor dolor humano por pérdidas de víctimas, de daños personales, daños de mascotas, daños materiales, trabajando la parte prospectiva. O sea, dio el Año Nuevo, amaneció el 1 de enero y ya teníamos 70 incendios. Así es. En todo Lima. Hemos empezado el año con 77 incendios, efectivamente. De los cuales hubo una tragedia en Villa María, ¿no? Una señora que no pudo salir de la casa y falleció. Claro, lamentable, ¿no? Tú que tienes esta experiencia amplísima en la respuesta a emergencias, si tendrías que valorar cuál es la emergencia más común en el día a día, podría decirse que hay un factor común, esto es lo que más ocurre, esto es lo que más sucede, por esto es por lo que más nos llaman, ¿no? Claro, hay emergencias comunes y hay algunas cíclicas, ¿no? Auxilios médicos, ya como te digo, las ambulancias, las compañías de bomberos, las SAMU salen todo el día, todos los días. Tenemos amagos, una buena cantidad de amagos de incendios, accidentes de tránsito los fines de semana, por eso te decía, algunas son cíclicas, ¿no? Por ejemplo, los fines de semana muchas veces los cuarteles de bomberos tienen una buena dotación de personal porque sábado, domingo hay accidentes de tránsito. También tenemos las emergencias cíclicas que son de fines de año, octubre, noviembre y diciembre, sube la curva de incendios también por el uso de pirotecnia, luces navideñas, ciertas acciones que deberían ya estar desterradas de nuestro país, ¿no? Creo que eso lo debemos a todos los caídos del incendio de 29 de diciembre de 2001 de Mesa Redonda. Se han cumplido 24 años. O sea, este año se cumplen 25 años de esa tragedia. Y ya está demostrado que la pirotecnia, los peruanos no sabemos manejar pirotecnia. Incluso le ha pasado a países de primer mundo también grandes incendios por uso de pirotecnia. Ahora han salido algunas alternativas que son luces, ¿no? Menor cantidad de pólvora, podría ser. Eso sin contar la afectación de las mascotas y de personas que tienen alguna condición que los
los aterra el sonido de los pirotécnicos. Entonces, si bien es cierto, hay una tendencia a la baja del uso de pirotecnia, para mí, en mi opinión personal, ya debería estar desterrada. Se lo debemos a los caídos del incendio de Mesa Redonda. Claro, no, lamentablemente no valoramos y no aprendemos de las lecciones ocurridas. No hemos tenido incendios devastadores como el incendio de Mesa Redonda, el incendio de la fábrica Nicolini, ¿no? Claro. Que han costado vidas y son vidas que pudieron salvarse, son muertes que pudieron ser evitadas, ¿no? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que debemos hacer como ciudadanos de a pie? La señora que está en su casa, los chicos que están jugando, ¿no? Aquel trabajador, todas las personas que nos escuchan y que están expuestas a atropellos, lamentablemente incendios o emergencias médicas. ¿Cuál es la conducta inicial ante una situación de emergencia? Mira, bueno, cuando ya se suscitó la emergencia, Exacto. Todos decimos pues mantener la calma, lo cual es prácticamente muy difícil de lograr, pero sí deben tener claros los números de las centrales de emergencia, de acuerdo a la ocurrencia que estén presenciando o en la que estén involucradas. El nerviosismo a veces hace que nos olvidemos de esos números, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de los bomberos es la central 116, en el caso del SAMU 106, el escuadrón de emergencia, el famoso 105, ¿no? 105, y de alguna manera brindar un primer soporte hasta la llegada de esas instituciones, ¿no? Si bien es cierto, no todos tenemos que conocer de manejo de extintores o primeros auxilios, algo podemos hacer inicialmente, que es de repente asegurar la escena, desviar el tránsito, brindar algún soporte emocional a las víctimas que puedan estar involucradas, evacuar la escena, ¿no? Todas esas acciones se pueden realizar, digamos, las puede intervenir un ciudadano de a pie, sin mayor conocimiento, digamos, ¿no? Claro, son situaciones que ya deberíamos saber por instinto, ¿no? Saber cuál es el número de emergencia al que tenemos que llamar, como tú dices, mantener la calma, ¿no? Que mucha gente nos dice, no, pero en ese momento, en el momento del temblor, en el momento del accidente, en el momento que comienza el fuego, pero si no mantenemos la calma no vamos a poder tomar decisiones con claridad, ¿no? No hay nada más peligroso que atolondrarse, y lo hemos visto que mucha gente pierde la vida o sale afectada más por el pánico que por la propia emergencia, ¿no? Entonces, en ese sentido también es importante saber cómo llamar y tomarlo con seriedad, ¿no? Muchas veces se dice que las llamadas tienen que ser cortas y decir simplemente qué pasó y dónde estás, Claro. ¿no? No contar una historia ni llamar para jugar, ¿no? Porque también hay un alto índice de llamadas Correcto. Que ponen en peligro la funcionalidad de las centrales de emergencia, ¿no? Sí, le dicen llamadas perturbadoras. Llamadas perturbadoras. Sí, hay un alto índice. Llaman a las centrales de emergencia, tanto al 105 o al 116, para hacer bromas, para jugar, y esa llamada puede estar interfiriendo una verdadera, ¿no? Conocer los números de las centrales de emergencia es muy importante, definitivamente. Y también algunos gobiernos locales están implementando aplicativos, ¿no? De tal forma que tú, en el momento del caos, de la situación de emergencia, en ese momento en que se blanquea la mente, apretando dos botones, el aplicativo la central te llama a ti. Entonces no te tienes que estar acordando cuál era el número de la central, del aplicativo, no sé, de un distrito X. Entonces, simplemente presionas un botón y la central te devuelve la llamada. ¿Cuál es su emergencia? Muy bien lo que has dicho, Eduardo. Se tiene que decir la dirección, el distrito y una referencia. El distrito es muy importante. Claro. Porque resulta que hay muchas calles que se repiten en la ciudad de Lima en varios distritos. Entonces, la Mar Cuadra 5 puede ser en La Victoria, como que puede ser en Magdalena, y de repente por ahí otro distrito, ¿no? Entonces imagínate el tiempo que se perdería si una unidad se dirige a un distrito equivocado. Y una referencia al costado del grifo tal, de la pollería tal, frente al ministerio tal. Y resumidamente, ¿qué pasó? Y si hay heridos, ¿cuántos heridos hay?
Esa información es clave. No es lo mismo un atropellado que alguien que se cayó a las escaleras, ¿no? Claro, correcto. O de repente un accidente de tránsito, pues de un despiste de una moto a la colisión de Claro. un bus con una cúster, por decirte, ¿no? Donde tú puedes encontrar ahí 30 heridos. Entonces ahí el apoyo tiene que ser masivo. Toda esa información es valiosísima para la operadora de la central, que muchas veces está ciegas, o el operador, ¿no? No todas las centrales tienen cámaras monitoreando la ciudad. Están a ciegas, entonces hasta con el tono de voz, la cantidad de llamadas que ingresan y esa información se hacen una idea para enviar la ayuda. Y ser lo más específico posible, ¿no? Se ha Correcto. volteado un camión, de repente el camión estaba transportando algún químico, ¿no? Y de repente no se llega con los trajes especiales y puede ocasionar más Es víctimas, correcto. ¿no? Es correcto, es correcto. Ahora, es importante también la seguridad personal, ¿no? Quienes hemos llevado algún tipo de curso de atención de emergencias, sabemos que primero hay que asegurar la escena, ¿no? Si yo soy una persona que está en su casa y está ocurriendo un incendio, se está suscitando un incendio o hay un derrumbe, yo no debo ser quien ingresa a tratar de rescatar o a tratar de apagar un incendio porque puedo ser yo el afectado, ¿no es cierto? Así es. Sí, sí, las personas que llegan de alguna manera harán alguna función de repente logística, ¿no? Pero el respondedor debe estar, dependiendo de la situación, debidamente equipado. Son los únicos que pueden ingresar a ambientes hostiles, le llamamos nosotros, ¿no? Que puede ser un derrumbe, un incendio, o puede ser, como bien dices, una volcadura de un vehículo con materiales peligrosos involucrados y hay todo un procedimiento para eso, ¿no? Sí. Claro, y es importante esta información porque a veces el entusiasmo nos gana, ¿no? Queremos ir con baldes de agua, con un extintor y de repente es un incendio que ya sobrepasó las capacidades de un extintor, ¿no? Y ese entusiasmo que a veces nos gana cobra víctimas, ¿no? Y lamentablemente también ha cobrado víctimas en el cuerpo de bomberos, ¿no? Hemos tenido miembros del cuerpo de bomberos que heroicamente han entregado sus vidas por la magnitud del siniestro, ¿no? Entonces, no arriesgarse porque pues se necesita equipos especiales y para eso están los profesionales como ustedes que saben cómo llegar y saben cómo atacar el incendio o cómo realizar una acción de búsqueda y rescate, ¿no? No arriesgarnos innecesariamente, ¿no? Otro tema también importante que mencionaste hace un momento es el tema de los extintores, ¿no? ¿Qué debo tener yo en casa para estar preparado y poder brindar una respuesta básica a una emergencia? Mira, qué buena pregunta. Justamente hablando de que debemos reducir la estadística tan alta que tenemos, si mal no recuerdo, somos uno de los líderes en América Latina en cantidad de emergencias, incendios, y sobre todo, antes de responder tu pregunta, sobre todo somos uno de los pocos países que no han aprendido la lección, ¿no? Muchos países han tenido sus tragedias, pero inmediatamente después cambiaron normativa, trabajaron mayor la prevención, tuvieron acciones contundentes. El Perú tiene que ir en esa ruta, en esa línea. Después del incendio de Mesa Redonda del 2001, hubo 5 incendios más en el conglomerado Mesa Redonda. Entonces, mira, 5 incendios más, o sea, 6 en total, quiere decir que no aprendemos la lección. Bien, entonces en esa línea de atenuar esa estadística de tragedias, incendios con daños materiales, daños personales, se debe trabajar la prevención y la prevención debe empezar por casa. En nuestras casas deberíamos tener ya hábitos, buenos hábitos enfocados a eso. Por ejemplo, detectores de humo. No se estila. Normalmente, por ejemplo, en el caso de las inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones, que en la mayoría de gobiernos locales está a cargo de la Sugerencia de Defensa Civil, o puede ser desarrollo económico o comercialización, todos los locales comerciales, bodegas, tiendas, farmacias, pollerías, chifas, restaurantes, etcétera, todo negocio debe cumplir ciertas normativas, ¿no? Del Reglamento Nacional de Edificaciones, del Código Nacional de Electricidad, de las normas técnicas peruanas. Entonces, las exigimos ahí. Sin embargo, en los hogares no se exige.
no existe, ¿no?, un dispositivo legal que exija que una casa, un departamento tenga un extintor o un detector de humo. Entonces, eso ya debe ser un hábito nuestro, propio del ciudadano. En algún momento lo tenemos que enseñar, en la escuela, en la universidad, etcétera. Ayudaría muchísimo. El detector de humo te cuesta 25 soles y puede estar en el lugar más crítico de la casa del departamento, la cocina, donde manejas fuego todos los días. Claro, es un fuego controlado, tienes gas, pero podría estar ahí, ¿por qué? Porque mucha casuística es por olvido de ollas prendidas, sartenes prendidas, y ahí se inicia de repente el amago del incendio, ¿no? Tener un extintor en casa sería un buen hábito, una linterna. Incluso le podemos sumar también hábitos pensando en la posibilidad de un sismo de gran magnitud que en algún momento podría darse, ¿no? Tener las llaves de la casa a la mano, linternas, las rutas, los pasadizos despejados, de repente los niños con un calzado cómodo y fácil de ponerse junto a la cama. Hay muchos hábitos que podríamos implementar. Un pequeño botiquín, ¿no? Un pequeño botiquín, exactamente, ¿no? Ya la mochila de emergencia podríamos también sumarle a ello, aunque nos cuesta muchísimo, déjame decirte que el ciudadano la puede implementar. Una mochila de emergencia bien implementada está por el orden de 300 soles, ¿no? Entonces mucha gente va a decir, bueno, 300 soles es lo que yo gano en una semana y me alcanza con la justa para algunas cosas. Pero sí una mochila de hábitos, de buenos hábitos, que nos ayuden a sobreponernos rápido o a reaccionar rápido ante una situación de emergencia o peligro, ¿no? Claro, sobre todo porque si ocurre un desastre, no vamos a tener hospitales, no vamos a tener cosas médicas, no va a haber ambulancias, ¿no? Entonces vamos a tener que subsistir por nuestros propios medios 72 horas, tengo entendido, ¿no? De repente hasta mucho más, Eduardo. Y no vamos a tener servicios básicos, luz, agua, comunicaciones, farmacia, bodega, como dices tú, ¿no? Nada. Se habló de un documento que preparó el Ministerio de Vivienda, el cual indicaba que íbamos a quedar hasta un mes sin agua, ¿no? Ese documento salió el año pasado, ¿no? De esto vamos a conversar después de la pausa. Vamos a dar pase a nuestro auspiciador. Recuerda que si eres comerciante, emprendedor o tu seguridad se encuentra en riesgo, protégete con chalecos FJ Armor. Cumplen con las certificaciones y estándares internacionales en protección balística. Son ligeros y discretos para uso personal y pasar desapercibido. No juegues con tu seguridad. FJ Armor, lo mejor en chalecos balísticos. ¿Sabías que todo ciudadano civil puede usar un chaleco antibalas para su protección y que no es obligatorio que tenga licencia de portar armas y no es obligatorio que porte armas? Todo ciudadano puede utilizar chaleco antibalas para su propia defensa sin ningún problema. No existe ninguna ley que diga que tú tengas que tener licencia para portar un chaleco antibalas. Y así que ya sabes, si tú quieres tu chaleco antibalas, escribe al WhatsApp. Chao, chao. Voy a seguir trabajando. ¿Tu equipo sabría qué hacer si ocurre una emergencia en la oficina? La mayoría de las empresas no está preparada para una emergencia real. Desde una caída, un problema cardíaco. ¿Tu equipo sabría qué hacer si ocurre una emergencia en la oficina? La mayoría de las empresas no está preparada para una emergencia real. Desde una caída, un problema cardíaco, un amago de incendio o saber evacuar en caso de sismos. Mis talleres están elaborados para capacitar colaboradores y personal de todo nivel, con charlas teóricas y prácticas aplicadas según el entorno de tu empresa. Aprenderán técnicas de primeros auxilios, uso de extintores para amagos de incendios, maneras y técnicas de evacuación ante un sismo, entre otras necesidades importantes para poder responder ante una emergencia. Esto reduce los riesgos y demuestra responsabilidad con la salud y bienestar de tu equipo. Escríbeme hoy y agenda una capacitación para tu empresa. ¿Tu equipo sabría qué hacer si ocurre una emergencia? Dejamos en el tintero, Pedro, una pregunta bastante preocupante, ¿no? Sedapal hace unos meses
emitió un informe en el cual reconocía que se ocurrió una situación de desastre en Lima, un terremoto, para ser más directos. Lima podría quedarse hasta un mes sin agua, ¿no? ¿Qué medidas deberíamos tomar al respecto ya como usuarios finales, ya como habitantes de una ciudad que está cada vez más saturada, más convulsionada? Los que tenemos más de 45 años nos acordamos que en alguna época aprendimos a ahorrar agua, ¿no? En los 80s teníamos reservas, creo que habían cortes permanentes de agua, o también teníamos velas y fósforos siempre en algún cajoncito a la mano, porque también recurrentemente se presentaban apagones. Estoy hablando de la época de terrorismo, ¿no? Esos hábitos ya se han perdido, porque hemos tenido después de eso una continuidad de servicios, ¿no? Rara vez hemos tenido cortes de agua. Me acuerdo en el 2017, fenómeno del Niño. Marzo del 2017, 3 días Lima se quedó sin agua, desabastecida de agua. O sea, el fenómeno del Niño ya dejó de impactar solamente el norte del país, Tumbes, Piura, Lambayeque, sino que llegó hasta Lima. Todos los distritos. Todos los distritos, efectivamente. Sin agua. Sin agua. Y comenzamos a escuchar huaicos que se habían presentado. En realidad huaico significa quebrada. El flujo de barro en realidad se llama yogya, pero nosotros todos lo conocemos como huaico, ¿no? Comenzamos a escuchar huaicos que se habían presentado en San Bartolo, Punta Hermosa, Punta Negra, ¿no? Que son quebradas que habían sido tapadas de alguna o que siempre ha existido. Ese ha sido el flujo natural del lodo hace 70, 80 años. Entonces, marzo del 2017, abril 2017, nos dio una lección. Y nuevamente volvemos, tenemos que aprender las lecciones. Si bien es cierto, el norte se impacta brutalmente, también por tener esa continuidad, se recuperan rápidamente. En cambio, en Lima nos quedamos 3 días sin agua. ¿Y qué pasó? La gente salió a los supermercados y compró toda el agua envasada que existía en botellas, bidones, y después la comenzó a revender al triple de precio. No sé si te acuerdas. Claro. Ahora, esa fue una experiencia que, bueno, felizmente no se ha repetido nuevamente. Un sismo de gran magnitud, definitivamente un mes, hasta un poco más. Hasta un poco más podríamos estar sin servicio básico. Tendríamos que nuevamente cultivar esa cultura de tener pozos, reservorios, siempre unos baldes a la mano, con agua. Así no haya ningún tipo de advertencia de corte de agua. Se me ocurre, ¿no? Los multifamiliares, los edificios multifamiliares tienen la ventaja ahora de tener cisternas. Posiblemente ellos les impacte menos. Aunque sin luz, no funcionan las bombas que pueden abastecer el edificio, pero por lo menos ya tienes una reserva ahí, ¿no? Esa reserva también deberían tenerla los hospitales, las comisarías, las compañías de bomberos, porque si no, todas las instituciones de primera respuesta van a convertirse también en parte del problema, ¿no? De hecho, que va a haber un porcentaje de instituciones de primera respuesta, un porcentaje de gente que no va a sumar. Se calcula que el 30% de toda institución de la Fuerza Armada, de la Policía, de los bomberos, del MINSA, van a tener, por decirlo, sus bajas, ¿no? O en el sentido de gente que no va a sumar porque colapsó su casa, su vivienda, porque... Personal con el que no se va a contar. Con el que no se va a contar. Entonces ya hace tiempo, hablando ya ahora un poquito más de sismos, que esas instituciones deberían tener ya tecnología sismo resistente, lo cual todavía estamos muy lejos, ¿no? No, tenemos una comisaría que se cayó la vez pasada en Surquillo, ¿no? Claro que sí, y tenemos cuarteles de bomberos también con serias observaciones estructurales. Imagínate que un cuartel colapse un pedazo, una parte del techo de un cuartel de bomberos y que caiga encima de un par de camiones de bomberos. Quedaron totalmente inutilizados, no van a sumar. O sea, el 30% de los recursos de los sistemas de respuesta a emergencias y desastres, salud, seguridad, cuerpo de bomberos, no va a estar operativo. No va a estar operativo, va a ser afectado.
Ese es un cálculo. Hay un libro que se llama Lecciones aprendidas del terremoto de Pisco, un libro del INDECI, ¿no? Está publicado. En el caso de Pisco, por ejemplo, que ese fue un terremoto grado 8, el 60% de los profesionales de la salud quedó, digamos, inhabilitado para responder. Médicos, enfermeras, técnicos habían sufrido el impacto del sismo en sus domicilios, en sus casas y también en sus trabajos. No, y el mismo Hospital San Juan de Dios de Pisco, ¿no? Tuve la oportunidad de asistir al día siguiente del terremoto y vimos cómo el hospital prácticamente se había derrumbado, ¿no? Exactamente. Entonces, se derrumbó tu casa y se derrumbó tu hospital, tu centro de trabajo, respuesta nula. El 60% de profesionales de la salud fueron damnificados. Y toda la ayuda se brindó con personal que viajó de Lima y curiosamente la mayoría de este personal era voluntario. Es correcto, sí. Eso sí, bueno, mucha solidaridad al respecto, ¿no? Sin embargo, la conmoción, y eso se da en todas partes del mundo, toda la ayuda que llegaba por la Panamericana Sur fue saqueada, ¿no? Tuvieron que coger otras rutas para llegar, porque eso es parte ya del comportamiento de una sociedad que está en conmoción, ¿no? No se trata ahí solamente que los peruanos, sino en cualquier parte del mundo pasa eso, ¿no? La desesperación. La desesperación, incluso la gente puede llegar a saquear cosas que no son de utilidad. Así de afectados podemos terminar, ¿no? Cuando hay una situación de desastre. Claro, el querer tener algo, ¿no? Algo y que no te sirve, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues saquear una tienda de zapatos. Bueno, que podría ser, ¿no? Podría ser algo útil. Bueno, pero o saquear una tienda de electrodomésticos. De electrodomésticos, que en ese momento de verdad no va a ser de utilidad. No va a ser de utilidad. Porque para empezar no va a haber energía eléctrica. No hay energía eléctrica. No hay energía eléctrica, ¿no? Entonces, no hay comunicaciones. Bueno, eso pasa y se ha visto en muchos sismos de gran magnitud en varias partes del mundo. Es parte ya de la conmoción de la ciudadanía, ¿no? Tú has mencionado un tema muy, muy importante, la solidaridad, ¿no? Estamos en un edificio, bueno, la mayor parte de Lima ahora son edificios o quintas, ¿no? Condominios, y tenemos de repente vecinos que tienen una abuelita, que tienen niños pequeños, y en otro departamento tenemos una pareja de esposos jóvenes o un par de los roommates, ¿no? Es importante que los vecinos se conozcan para poder ayudarse. Claro que sí. ¿No? Para poder ayudarse a bajar las escaleras, a la abuelita que está en silla de ruedas, ¿no? Es importante promover esta solidaridad vecinal, ¿no? Sí. Me has hecho acordar un caso curioso. En un edificio, tuve la oportunidad de conocer, en la entrada del edificio habían colocado un código QR para que lo puedan leer los bomberos en caso de una emergencia. Entonces tú ibas, colocabas el celular en el QR y te daba toda la información de cuántas personas vivían en ese edificio, cuántos departamentos son, cuántos son adultos mayores, cuántos son niños, cuántos de repente tienen alguna condición preexistente, diabetes, hipertensión, y cuántas mascotas hay. Y me pareció súper interesante. Un edificio en el distrito de Miraflores. No sé si eso se ha masificado. En algunos otros países de repente ya es algo común, ¿no? Pero mira, es una información bastante útil en el caso de una respuesta de emergencia. Pero sí también los vecinos tienen que conocerse y tienen que de alguna manera saber cuántos adultos mayores viven ahí, si hay alguien postrado, por ejemplo, ¿no? Alguien que depende de oxígeno, alguien que está en una cama clínica. Sí sería importante. La solidaridad tiene que darse y tiene que también ser ordenada. En el caso de desastres de este tipo generados por sismos, muchas veces llegaba ayuda que tampoco era útil. Entonces, hay una lista, hay todo un estudio para eso. No solamente es mandar por mandar, tiene que haber, y alguien la tiene que administrar, que según la ley
del SINAGER, del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, es el gobierno regional o el gobierno local. En el caso de un sismo de gran magnitud, acá en Lima Metropolitana, que afecte a Lima Metropolitana y el Callao, definitivamente la emergencia va a ser nivel 5, de frente. Quiere decir que va a ser administrado por el gobierno central. ¿Por qué? Porque, bueno, acá somos... A través del INDECI. Del INDECI. Del Instituto Nacional de Defensa Civil. Que ¿no? ya me imagino que debe tener mapeados los lugares donde se va a instalar, ¿no? El Estado Nacional. Es correcto. Pero eso no resta que los gobiernos locales también hagan su parte, ¿no? Hagan su parte. Porque va a faltar manos. Definitivamente. Y el Perú se declara en emergencia. O sea, un sismo de gran magnitud, estamos hablando de más de 7 grados, ¿no? Definitivamente va a hackear. Del que tanto se habla que puede ocurrir en cualquier momento. Sí, sí, sí. Sí hay unos estudios realizados por profesionales peruanos, ingenieros geofísicos que tienen... Sismólogos, ¿no? Así es. Que tienen ya estudios publicados, estudios científicos, como el caso del doctor Hernando Tavera o el doctor Cristóbal Condori, donde la costa del Perú tiene identificadas 5 grandes asperezas. Las asperezas son puntos donde las placas están interactuando, pero se han quedado atracadas, detenidas, ¿no? Y están acumulando energía por décadas. Entonces son Ancash, Lima, Arequipa, Moquegua y Tacna las que indefectiblemente van a tener sismos de gran magnitud, más de 8 grados. El único factor que falta descubrir, que la ciencia todavía no nos da, es cuándo, ¿no? Entonces, esas regiones, y que ya sabemos que anteriormente tienen un largo historial de haber tenido impactos de sismo de gran magnitud, Ancash, por ejemplo, el 31 de mayo de 1970, Lima, desde que llegaron los españoles están documentados sismos acá en Lima de gran magnitud, y el parámetro que se tiene es el del 28 de octubre de 1746, que se consideró un cataclismo, ¿no? De 9 grados. En esa época no existían instrumentos, nada, pero se considera que fue de 9 grados. Y Arequipa, Moquegua, Tacna, que también siempre han tenido recurrente. Sí, recurrentemente en su historia, ¿no? Tienen historia sísmica, por decirlo así. Pedro, volviendo al tema de los edificios, ¿tú consideras necesario que los conserjes, ¿no? Ahora los edificios modernos tienen Sí. conserjes, tengan como requisito para entrar a trabajar llevar cursos de primeros auxilios, de uso de extintores, de manejo de evacuaciones en casos de emergencia? Sumaría muchísimo, sinceramente. Los edificios multifamiliares están administrados por empresas, Claro. ¿no? Esas empresas tienen sus trabajadores destacados en diferentes puntos y sería idóneo que conozcan lo básico intermedio, digamos, ¿no? Que puedan resolver situaciones Saber menores. una maniobra de Heimlich, Así atender un es. paro cardiorrespiratorio, incluso tener un pequeño desfibrilador, ¿no? Que ya no se habla de un artefacto muy caro, un desfibrilador que es muy importante para atender un paro cardíaco, ¿no? Correcto, el DEA, desfibrilador externo exactamente. automático, no es nada costoso, es Lego, o sea, lo puede usar cualquier persona con 3 pasos, simplemente, mientras hace una maniobra de RCP, ¿no? Sí, sería importantísimo que los edificios multifamiliares tengan un equipamiento básico, aparte de sus detectores de humo, extintores, que ojo, ahí Defensa Civil solamente recomienda, no puede exigir. No hay clausura de edificios multifamiliares, no hay clausura de departamentos, no hay clausura de No vivienda. te pueden clausurar la casa. No te pueden clausurar la casa. Pero se recomienda y sería idóneo que el trabajador que esté ahí tenga un conocimiento básico hasta intermedio, podríamos decirle, ¿no? Tú que has desempeñado cargos en subgerencias y en gerencias de defensa civil o de gestión de riesgos, ¿recomendarías a las juntas de propietarios de edificios que exijan a la administración que capaciten a los conserjes, al personal del edificio en primeros auxilios, en uso de extintores, en evacuación y también que puedan pintar fuera del edificio estas áreas de reunión para casos de evacuación? O sea, ¿es posible esto?
los vecinos, las juntas de propietarios podrían hacer eso? Sí sería recomendable que le exijan a las administradoras que el personal esté entrenado. Incluso los gobiernos locales tienen sus oficinas, áreas, subgerencias, gerencias de defensa civil. Pueden capacitar a ese personal también, porque hay especialistas, hay capacitadores, ¿no? Hay instructores. Sin embargo, el tema de los círculos no es algo que esté normado. Sucede que eso empezó en los colegios. En los colegios, que normalmente tienen una cancha de fulbito, espacios abiertos grandes, dentro del colegio, por un tema de orden, pintaron los círculos para que acá se posiciona primer grado, acá segundo, acá tercero, acá cuarto, acá quinto, acá secundaria, ¿no? Y eso se ha ido extrapolando hacia la calle, pero en la calle no se debe estilar necesariamente pintar esos círculos, por ejemplo, en las pistas, ¿no? Lo que sí deben estar identificados son los puntos de encuentro, porque muchas veces al círculo le dicen área de seguridad. No es un área de seguridad, es un punto de encuentro. Y esos puntos de encuentro normalmente son los parques. Parques amplios, de todas maneras, no hay unas áreas totalmente seguras. Siempre van a haber árboles, postes, cables, etcétera, ¿no? Pero los puntos de encuentro sí deben estar señalizados y muchos distritos los tienen. Y más allá de tenerlos señalizados, es la población que tiene que tener clara a través de un pequeño plan, un plan familiar de emergencias, dónde nos vamos a encontrar, en qué parque, en qué punto, a qué lugar vamos a ir primero, porque el sismo te puede coger en la casa o puedes estar en el trabajo, los chicos en el colegio, etcétera, ¿no? Los que estamos en este mundo de la gestión de riesgo de desastre siempre decimos, entre broma y broma, pero no tan broma, que ojalá el terremoto sea un domingo a las 11 de la mañana, porque es el mejor escenario, donde la familia está reunida y luz diurna. Bueno, por lo menos no hay niños en los colegios. Y ese sería un punto muy, muy a favor. El último sismo que tuvimos acá en Lima, ¿te acuerdas? Fue el Día del Padre. Y fue domingo Por ahí, antes de las 12. Entre 11 y 12. Y fue un buen ejercicio, porque fue de 6.1 y no se cayeron las comunicaciones. Entonces ya tenemos un parámetro, ¿no? Ojalá que en algún momento tengamos uno de un 6.5, algo, porque mientras más, no es que esté deseando que haya un desastre, pero lamentablemente necesitamos a veces del empujón que nos puede dar la naturaleza para mejorar tecnología, para mejorar telecomunicaciones y para abrir un poco más la inversión de parte del Estado a través del gobierno central, gobiernos regionales, gobiernos locales y la empresa privada en temas de preparación ante este desastre que ya está cantado. O sea, cuestión de tiempo. es cuestión de tiempo. Más temprano que tarde. Más temprano que tarde. Sí. Pedro, los vecinos por manzanas, por edificios, bueno, se sugiere que tengan brigadas, ¿no? Brigadas de emergencia, las cuales deben estar pues conformadas por los más jóvenes, por quienes tengan facilidades para subir bajas escaleras, para poder cargar de repente a otras personas o poder cargar bultos pesados, ¿no? ¿Qué conocimientos recomiendas como especialista que estas brigadas deben de tener y cómo deberían conformarse, ¿no? Interesante la pregunta también. Bueno, hay cursos que dictan algunos gobiernos locales. En la ley 29664, que es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, tiene su reglamento y el reglamento dice, son instituciones de primera respuesta, Fuerzas Armadas, Policía Nacional de Perú, Cuerpo de Serenazgo, Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, MINSA, Salud, y al final dice población civil organizada. Esa población civil organizada, los gobiernos locales lo que hacen es juntarlos, convocarlos, organizan un curso de brigadistas, se le puede denominar brigadista comunitario, brigadista voluntario,
brigadista de intervención inicial, etcétera, y deben recibir los cursos básicos que dicen la gestión de riesgo de desastres. De cajón siempre hay primeros auxilios, manejo de extintores, control de incendios, pero no lo es todo. Deben de conocer también de, por ejemplo, alimentación en caso de desastres. Es algo clave, ¿no? Armado de albergue. Albergues temporales, Albergues ¿no? temporales, ¿no? Cuando hay población que queda damnificada, esas noches tienen que dormir en carpas. Entonces el brigadista tiene que estar preparado para armar un albergue con carpas, con tachos de basura, con suministro de agua, con camas como doy. De alguna manera es algo básico, ¿no? ¿Y con qué se va a alimentar esa población? De repente hacer un silo. ¿Te das cuenta? Todo eso es parte de un albergue. Esa información se le brinda al brigadista. No solamente es primeros auxilios y después control de incendios. También conocer de señalización, rutas de evacuación, manejo de cadáveres. Armado de camillas, ¿no? Sí, traslado de heridos. Manejo de cadáveres es algo que se debe trabajar mucho, Eduardo, acá. Vamos a tener muchas víctimas y esas víctimas tienen que ser tratadas con dignidad. Si bien es cierto, no es lo inmediato es el rescate, ¿no? Los heridos que estén... De los que se pueden salvar. De los que se pueden salvar, lo que está a la mano. Pero después va a haber cadáveres que tienen que ser tratados con dignidad. Taparlos, de alguna manera, identificar si tienen algún documento, llevarlos a un punto de acopio donde no esté expuesto a la población, como pasó en el caso de Pisco, que los llevaron a la plaza de armas y ahí la población iba a reconocer a su familiar, ¿no? Entonces, esos cursos se le deben brindar a los brigadistas. Así es. Pedro, no podemos terminar sin hablar sobre la grave responsabilidad que tienen los gobiernos locales, ¿no? Vemos que hay distritos que son ejemplares, ¿no? Como Miraflores, Santiago de Surco, San Borja, que son líderes en la gestión de riesgos. La Municipalidad de Lima hace lo que puede y nos comprendemos que es harto difícil por las dimensiones, ¿no? Y por los recursos. Pero hay distritos en los cuales parece que creían que nunca va a ocurrir un desastre o que no le dan importancia a tener una ambulancia o a tener un equipo de rescate, ¿no? De respuesta a emergencias. Sí, es lamentable, no sé si será desconocimiento o falta de interés de algunos gobiernos locales que han dejado de lado subestimada la gestión de riesgo de desastres, que tiene una ley propia, lo que antiguamente se llamaba el Sistema Nacional de Defensa Civil, ¿no? Ahora se llama Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Y efectivamente, si bien es cierto, tiene que haber estimación, prevención, preparación, también tiene que haber una dosis de respuesta. Y esta dosis de respuesta a emergencia se puede lograr implementando una brigada, trabajadores preparados, profesionales instruidos, pueden ser los mismos rescatistas, bomberos, profesionales de la salud, técnicos en enfermería, enfermeras, médicos, que tripulen camionetas, ¿no? Lo que le llaman rescates ligeras, o también pueden tener 2 o 3, una mini flota de ambulancias para sumar a la respuesta y atender a su población, porque sabemos que la demanda es alta, ¿no? Entonces es una pena que no nos encantaría escuchar que muchísimos distritos, el 80% de los distritos, tengan una logística de este tipo, tanto de recursos humanos como de vehículos y equipamiento. Efectivamente, solamente lo escuchamos en Santiago de Surco, Miraflores, San Borja, San Isidro también tiene una unidad de rescate, por ahí me parece que Pueblo Libre, Jesús María, pero debe ser algo más contundente, ¿no? Incluso algunos se ponen como meta, voy a mencionar el caso de Santiago de Surco, un tiempo de respuesta, 5 minutos. Se ponen esa meta. Y para esa meta tienes que hacer un trabajo táctico. Y Surco es grande. Exactamente, 50 kilómetros cuadrados. Entonces, ubicas las unidades en puntos estratégicos
para que ante cualquier llamado vaya a la más cercana y logre ese tiempo de respuesta de 5 minutos, que es bastante ambicioso, ¿no? En la ciudad de Lima. Y mira que se logra. Mira que se logra con inversión, con recursos, con metas, con tácticas. Con criterio. Con criterio. Con voluntad. Y con voluntad de servir al ciudadano, ¿no? Entonces la mayoría de distritos debería, por no decir todos, ¿no? Todos deberían tener implementado, aunque sea lo más básico. Pedro, tu reflexión final, tus palabras finales para todos los que nos están viendo, para las personas de a pie, para los vecinos de los edificios, quintas, solares, sobre cómo pueden autoayudarse durante una emergencia. Mira, en las comunidades, en los barrios siempre hay líderes, ¿no? Líderes vecinales, por decirlo así. A través de estos líderes vecinales debemos darle mucho énfasis a la, digamos, a la prevención y a la preparación ante ocurrencias de emergencias y desastres. Ya no esperemos que en algún momento nos golpee una emergencia contundente, un desastre, como estamos hablando del anunciado sismo, sino que debemos trabajar ya mucho más en la parte preventiva. Ya no solamente como gobiernos locales, sino todos los vecinos sumando y contribuyendo con acciones preventivas y de preparación. Ya eso está estudiado y está definido, que vamos a tener un sismo de gran magnitud, y adicionalmente las emergencias del día a día de verdad también son de una estadística alta, ¿no? Tenemos que reducir eso y para eso tenemos que estar todos comprometidos, todos los ciudadanos, las instituciones de primera respuesta, las autoridades. Sabemos que actualmente existe un flagelo que ha dejado de alguna manera de lado esa parte preventiva o de preparación que debemos tener en materia de defensa civil, gestión de riesgo de desastres, pero tiene que ir de la mano, en paralelo. Así que esas serían mis palabras finales, Eduardo, para todos los ciudadanos del país en general. Pedro, gracias por tu presencia, esperamos tenerte nuevamente por aquí. Y a todos nuestros seguidores, ya saben que estamos por TikTok, estamos en Instagram, en YouTube, hablando de Seguridad Perú. Y nos vemos la próxima semana. Saludos. Saludos, gracias Eduardo por la invitación. Muchas gracias. Pedro. Hablando de seguridad, tu guía en la ciudad. Hablando de seguridad, con Aloha Albarracín, la información es de calidad. Soluciones, orientación, para que tú actúes con precisión.